no me aparece la opción nuevamente. Pensé que de repente salirme y entrar me iba a salir para, para cambiarle el formato de que ustedes no los deja presentar. Bueno, vale. Ay, generalidades anatómicas. Entonces, vamos a repasar un poco. Aquí estamos viendo un cuerpo humano con los diferentes sistemas, que son los que vamos a tratar durante todo este semestre de la anatomía. Vemos los diferentes sistemas que ustedes ya conocen: sistema muscular, el óseo, sistema cardiovascular, nervioso, linfático, sistema nervioso también. Aquí vemos cerebro, vemos también los órganos internos cardiorrespiratorio, aquí está el corazón y están los pulmones, y el sistema digestivo, reproductor. Si vemos, todos esos sistemas van a conformar a nuestro organismo y todos van a trabajar de una manera ordenada y coordinada, ¿verdad? Entendiendo que todos ellos trabajan en conjunto y que no hay uno que sea más importante que otro, y eso es relevante comprenderlo. Anteriormente se les daba importancia, entonces se comenzó con que el corazón era el más importante, y después alguien dijo, no, mira, después se llegó a la conclusión de que el sistema nervioso era más importante, pero hoy en día se maneja que pues no hay, todos son importantes, no hay ninguno más importante que otro, porque todos trabajan en conjunto. Si uno falla, aparecen las patologías, aparecen las enfermedades. Si dos fallan, se agravan esas enfermedades, y si fallan más de dos, se considera incompatible con la vida cuando falla más de dos sistemas. ¿Okay? Ustedes encontrarán de repente en diagnósticos como falla multisistémica, quiere decir que más de dos sistemas comenzaron a fallar, y eso prácticamente es incompatible con la vida. Alguien dirá, pero hay personas que han hecho falla multisistémica y se han recuperado. Sí, ahí esto es lo que, recuerden que Dios hace como Él quiere, pero eh, científicamente hablamos de que es incompatible con la vida esa falla multisistémica. Bueno, recordando un poquito a Hipócrates, bueno, que no es el príncipe, es el padre de la medicina, no príncipe, padre de la medicina, de los médicos de la antigüedad, ¿verdad? Porque el príncipe eh, se considera a otro señor, se le da el nombre de príncipe de los médicos. Este señor es Hipócrates, y bueno, él comenzó a ver a, a sus pacientes, y comenzó a mirarlos, que es una de las, eh, cuando hacemos un examen físico, es el primer paso que hacemos, lo que se denomina inspección. Que inspeccionar es mirarlo de arriba abajo. Miramos a nuestros pacientes desde que llegan, desde que entran al consultorio. Por eso nuestro consultorio nunca debemos quedar con la puerta a nuestras espaldas. Siempre la puerta debe estar de frente. El consultorio debe tener unas medidas reglamentarias, que eso en su momento ustedes las verán, porque eso me permite que cuando el paciente entre yo pueda ver cómo camina, verlo físicamente, su cabeza, su cuerpo, sus brazos, todo eso lo estoy mirando. Y desde allí ya yo estoy haciendo inspección, ¿ok? Desde el momento que él ingresa al consultorio. Entonces él, en estas inspecciones, él describió unos tipos y dijo, mira, una tipología de seres, encontró cuatro. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, no. Bueno, encontró una tipología de cuatro, y dijo, bueno, existen un tipo o una tipología de, anatómicamente hablando, de individuos que se consideran un individuo sanguíneo o sanguíneo, un individuo flemático, un bilioso y un melancólico. Y esto lo relacionó con ciertos sistemas, y entonces decía que el flemático era alguien con relación con su sistema linfático, el bilioso y el melancólico con su sistema nervioso. De hecho, la medicina oriental todavía usa algo de esto, y la medicina biológica lo ha rescatado, y algunos ya médicos antiomotoxicólogos, que es la unión entre la medicina biológica y la medicina tradicional, que es la que ustedes están estudiando,
es tomar lo mejor de cada una y colocarlo en beneficio del paciente. También toma alguna de estas tipologías. Entonces las miramos aquí. Miren, ese paciente linfático es un paciente con su formita de pera clásica, ¿verdad? Que es gordito, que está por encima de su peso, tiene un índice de masa corporal por encima de 29.9, o sea, ya está en una obesidad. Tenemos el sanguíneo, que es muy parecido a este serotipo, porque este paciente es también gordito, pero cuando tú lo ves con ropa, tú lo ves como si fuera musculoso. Cuando le pides que para hacerle un examen físico, te das cuenta de que él con la ropa encima, pues sí, se parece que fuera, su masa muscular estuviera desarrollada, pero en realidad no. Es más bien grasa que tiene, pero lógicamente no está tan, tan gordito como el linfático. Tenemos el bilioso, que sí es este señor, que su musculatura está mucho más desarrollada, tiene un tórax ancho y de esta manera su musculatura va a estar más desarrollada. Y tenemos el nervioso, que es aquel que es delgado, que su tórax no es tan expandido, que sus hombros son más chatos, ¿sí? Ese paciente delgado, ese paciente que su índice de masa está muchas veces muy cerca a 18.5 o por debajo de esto. Luego, como esto, la medicina va evolucionando, luego aparece Viola y nos da otras tres, ya no cuatro, sino tres tipologías. Y habló de un normotipo, aquel que estaba normolíneo, habló de un brachiotipo, ¿sí? Y de un longitipo. Aquel longitipo es el que era bastante larguito, bastante alto, y el brachiotipo, aquel que es más bajito y más gordito. Todo esto ha ido cambiando hasta que aparece Sheldon en los años 40 y relaciona lo que es esa tipología, esas características de ese individuo delgado, de ese individuo musculoso y de ese individuo gordito, y lo cruza con lo que ustedes vieron en biología, y en embriología, las capas germinales, el endodermo, el ectodermo y el mesodermo. Y como a partir de estas capas germinales se forman los diferentes tejidos y lógicamente pues los diferentes sistemas, entonces él le dio tres nombres a partir de esas capas. Y entonces aparece lo que es el tipo ectomórfico, no ectodermo, sino ectomórfico, el mesomórfico o mesomorfo y el endomorfo, que es como lo vemos ahora mismo en nuestras historias clínicas. Aparece eso en muchas historias clínicas, nos piden que clasifiquemos a ese paciente que ingresó, que lo coloquemos en alguno de esos tres biotipos, ¿ok? Entonces ese ectomorfo, que ya lo hemos visto, que miren que es el mismo, ¿se acuerdan el nervioso? Entonces ectomorfo, recuerden que a partir del ectodermo se forma lo que es el sistema nervioso y se forma la piel. Entonces, fíjense que tiene relación, como hacía esa relación Hipócrates ya desde la antigüedad, es muy parecida a lo que hace Sheldon también. Él le habla de un ectomorfo, pero fíjate que sabemos que del ectodermo se forma lo que es el sistema nervioso. Este es un individuo con una estructura corporal delgada, bastante frágil, dificultad para ganar peso y sobre todo para ganar masa muscular. Va a poseer un metabolismo acelerado y de allí que a veces se sobrealimentan, comen demasiado tratando de ganar peso, pero les es muy difícil porque su metabolismo está muy acelerado. Sus hombros son pequeños y su pecho es plano. Tenemos el mesomorfo, que en donde domina el sistema, acuérdense del mesodermo, allí entonces eh, predomina el sistema musculoesquelético, y entonces este es un individuo con un torso largo, un pecho desarrollado, es atlético, tiene una excelente postura, gana masa muscular fácilmente y se dice que es el cuerpo ideal para practicar el fisicoculturismo. Tenemos, ¿alguien va a decir algo? No, ok. Endomorfo, predomina el sistema digestivo en él,
Entonces allí lo que hay es bastante acumulación de grasa, hay excesiva redondez, la cabeza, bueno, se dice que la cabeza es pequeña, pero en realidad lo que sería la cabeza es pequeña en relación a su cuerpo. Es una cabeza normal, pero si la comparamos con su cuerpo, entonces se ve una cabeza más pequeña. ¿Sí? Su cuerpo blando, tiene un cuello corto, bastante corto, músculos poco desarrollados. Es difícil que pierda peso, su metabolismo es un metabolismo bastante lento, enlentecido, y por ello acumula grasa con facilidad y tiene tendencia a sobrepeso, a obesidad, grado 1, grado 2, grado 3. Okay. Esto porque, ¿por qué lo traemos a colación? Porque nosotros miramos entonces la anatomía, hace parte de todo esto y fíjate que como viendo, solo observando anatómicamente a un individuo, damos ciertos tipos, ciertos biotipos, y eso nos ayuda con el diagnóstico de patologías. ¿Qué es anatomía? Es un concepto que dice que es una ciencia que estudia la estructura o morfología de los organismos, que ayer nos hablaron ustedes mismos de eso. Etimológicamente ya la palabra anatomía, pero vamos a la etimología, viene del griego anatanein, que significa disecar o descomponer. Y podríamos decir que es el arte de disecar o la habilidad para hacer disecciones. Bueno, en cuanto a la historia, lo que son los orígenes de la anatomía se remonta a lo que es el Egipto, 3000 a 2500 años antes de Cristo. Ahí están relacionados lo que es la anatomía. Recuerden que los egipcios eran muy buenos anatomistas. Recuerdan de las momificación, cuando a través de la cavidad nasal, pasando por lo que sería la lámina cribosa del etmoides, tomaban el cerebro eh, y por allí lo sacaban, sin destruir el cráneo por ningún otro lado. Entonces era una técnica, ellos tenían mmm, bastante conocimiento de anatomía. Eh, Luego esto sigue, se comienza anatomía con animales, luego aparecen tratados de Hipócrates sobre anatomía, sobre el corazón. Recuerden que Hipócrates, por eso se conoce como el padre de la medicina, él es el creador del famoso juramento hipocrático. Luego aparece Aristóteles, que es fundador de la anatomía comparada. Entonces allí, de hecho, todavía dentro de la anatomía se utilizan algunos de esos fundamentos, comparar. Por ejemplo, hay una tipo de términos en anatomía que son comparativos. Nosotros comparamos. Entonces decimos, por ejemplo, podríamos decir dónde está ubicado el dorso de la nariz. El dorso de la nariz está ubicado entre ambas órbitas. ¿Sí? Entonces estamos comparando. Podemos decir el ojo derecho está relacionado hacia su izquierda con el dorso de la nariz, podría ser, o con el ojo del lado contralateral, del lado izquierdo. Entonces siempre este tipo de lo que es anatomía comparada, todavía se utilizan algunos términos de ella, porque algunas veces no podemos decir que un órgano per se, un órgano, por ejemplo, no podemos decir eh, que el estómago es un órgano que está adelante, no podríamos decir. Entonces alguien diría, ¿adelante de quién? O sea, ¿anterior a quién? Entonces, no, que él está anterior a la aorta. Entonces, oh, sí, claro que sí, él está anterior a la aorta. Pero fíjate que entonces está posterior al peritoneo. Entonces no podríamos decir que él solo es anterior. Entonces lo comparamos con quién, con los órganos que están cerca de él, que están alrededor. Y esas son las famosas relaciones comparativas que hacemos. Luego aparecen otras publicaciones ya de lo que es anatomía descriptiva. La anatomía básicamente comienza así, describiendo lo que vemos. Por eso ustedes verán que algunos términos tienen que ver con lo que vieron los primeros anatomistas, por ejemplo, las arterias coronarias en el corazón. Alguien diría, pero ¿por qué le dieron ese nombre de coronarias? Cuando las miramos, cómo van ellas y cómo la forma que toma cuando dejan las orejuelas,
y salen a través de esos surcos de las coronarias, cogen una hacia adelante, una anterior y otra posterior, y van dándole irrigación al corazón, forman como una corona. Entonces estos señores, al observarlo, dijeron, oye, esto parece una corona, entonces le dieron el nombre de arterias coronarias. Y así sucesivamente, glándula pineal, porque su forma tiene una formita de piña, y muchas cositas así, porque eso fue la manera como ellos describieron lo que observaban. Aparecen otros tratados, ya lo que es el padre de la fisiología, Chios, ¿sí? Aparecen también otros anatomistas que comienzan a publicar. Aparece Galeno, que fue llamado el príncipe, era el que les decía, el príncipe de los médicos, el señor Galeno, que a él le debemos muchas cosas eh, de, la, de lo que es la medicina moderna como tal. Aparece también lo que son la anatomía que estudió Da Vinci, que bueno, que estudió él empíricamente, porque él no fue a ninguna facultad, solo comenzó a observar y a hacer unos dibujos, unas impresiones, ilustraciones que aún se consideran magníficas para la época, como las hizo, además de otras muchas cosas que hizo Leonardo da Vinci. También aparece Capri y comienza la era de lo que es la embriología, y darse cuenta de cómo esos tejidos, de dónde provienen esos tejidos. Aparece Besalio y hace referencia a lo que son las funciones del cuerpo humano. Aparece entonces lo que es ya el estudio de la medicina como una disciplina, y aparecen las observaciones directas que se hacen en cadáveres al principio y lógicamente también en algunos pacientes en vivo. Bueno, la anatomía entonces fue la ciencia natural por excelencia durante el siglo XVII. El médico estudiaba allí 4 materias, o como llevamos en el día actual, serían 4 asignaturas. Estudiaban la anatomía, ¿sí? La cirugía, lógicamente la anatomía era prerequisito para hacer cirugía, la medicina interna y la botánica. Entonces, si vemos, mire, eso que hablábamos de la estructura, la forma, la ubicación, todo, cómo entro y cómo reparo cosas, cirugía, el estudio de las patologías y de todos estos signos y síntomas y su tratamiento. ¿Ven cómo ustedes se dan cuenta que todo eso ha ido evolucionando y se le han agregado más asignaturas y ustedes ahora estudian muchas cosas más? En ese tiempo la anatomía también se describía tanto la estructura como la función. Ahora luego lo dividieron en anatomía y fisiología, que ustedes lo ven de esa manera. Aparece también, siglo XVII, Marcelo Malpighi, bueno, y él da algo, recuerden que este Malpighi estuvo dentro de la misma mmm, biología, de pronto lo vieron en biología, porque él tenía esto de la anatomía microscópica, y entonces esa observación con microscopio es propia de este señor Malpighi, que tiene muchos epónimos de, de reparos anatómicos. Eh, Siglo XVIII, ya comienzan los tratados sobre anatomía y la representación del cuerpo humano. Aparece la escasez de los cadáveres para disección, y entonces se comienza, bueno, aunque ya se hacía eso de la ilegalidad, de buscar cadáveres ilegalmente, ustedes de repente lo han visto en algunas películas de la época, en donde la iglesia comienza a perseguir a, a estos médicos que tratan de hacer ciencia, diciendo que son herejes, y los tildan de algo que se conoce como nigromante, porque eh, hacían disecciones a los cadáveres, entonces ellos decían que eso tenía que ver con magia negra y cosas de esto. Entonces comienza todo eso y se establece la manera de que se donen cuerpos para el estudio, ¿verdad? En la parte científica, en lo que son las escuelas de medicina. Y ya se coloca de una manera, se hacen disposiciones legales para ello. Y fíjate que eso con algunos, lógicamente, cambios, adecuaciones que le han hecho a estas leyes,
continúan en nuestra época de esa manera. De esa manera es que obtenemos los cadáveres, ya no haciendo eso por allí ilegal de traerlos desde un cementerio, no sé qué, no, que alguien los done. Y a veces cuando quedan cadáveres que nadie los reclama. Bueno, Giovanni Battista Morgani empieza ya con la formación de lo que son los museos de anatomía. Me parece lo que es la anatomía dentaria y de allí se desprendería lo que es la odontología moderna. Bichat pues comienza en esta época, entre 1819 y 1899, se inventan lo que son los escopios, lo que son el estetoscopio, fonendoscopio que utilizamos todavía, que es lógicamente modernizado, los otoscopios, el laringoscopio, el gastroscopio, el cistoscopio y el broncoscopio, que nos comenzaron a ayudar ya en el estudio de la anatomía interna, ¿verdad? Eh, de pacientes que estén vivos, ¿sí? No solo en cadáveres. La anatomía actual contempla el estudio de la forma y la función de las estructuras del cuerpo humano, como ustedes nos expresaron el día de ayer, y para su estudio se divide en tres grandes ramos. Una es la anatomía regional o topográfica, entonces lo estudiamos por regiones, entonces hablamos de una cabeza, de la región del cuello, el tórax, las extremidades. La anatomía sistémica, y entonces hablamos de los sistemas, todos los sistemas, entonces sistema óseo, sistema muscular, sistema nervioso. Y esta la anatomía clínica, también conocida como anatomía aplicada, o sea, cómo aplicamos la anatomía en este caso de ustedes, a su profesión médica. ¿Sí? Cómo la anatomía me sirve a mí para aplicarla en mi labor médica. Entonces, nosotros vemos todos estos tipos, hacemos énfasis en estas dos últimas, que es la sistémica y la de anatomía clínica. Esta sistémica, como ustedes vieron, la división de biología, de cómo la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos es la célula, y que cuando esas células se reúnen, células iguales, con una misma función, se reúnen, forman un tejido, ¿verdad? Y esa reunión de esos tejidos me va a formar un órgano, y esa reunión de órganos me forma un sistema. Ahora, pero cuando reunimos diferentes sistemas que tienen un fin común, se le da el nombre de aparatos. Y existen tres aparatos dentro de nuestro cuerpo que son fundamentales, que son el aparato de la locomoción y de las relaciones, o de la vida y las relaciones, dicen algunos libros, el de la nutrición y el de la reproducción. Ahorita lo vemos. Veamos un poquito aquí la anatomía regional o topográfica. Entonces aquí vemos las grandes regiones corporales, vemos la cabeza, entonces podemos estudiar cabeza, vemos el cuello, el tórax, abdomen, las extremidades. Entonces, así podemos también dividir y se puede estudiar de esa manera el cuerpo. Anatomía sistémica. Entonces, miren lo que les hablaba del concepto de lo que son sistemas y la unión de ellos formando aparatos. Aquí están. Entonces, un aparato son un conjunto de varios sistemas que concurren en una misma función. Se distinguen en el cuerpo humano tres clases de aparatos. El aparato de la vida y de las relaciones, dicen algunos, otros dicen así, aparato de la vida y de la relación, de relación. Eh, Eso depende de la bibliografía. El otro sería el aparato de la nutrición y el aparato de la reproducción. Ahora, cada aparato de estos está formado por sistemas. Y entonces, en este caso, en el de la vida, de relación, está conformado por los aparatos de locomoción, que a su vez este aparato de locomoción está formado por el sistema óseo, el sistema muscular y el sistema articular, que si nos damos cuenta es nuestra primera unidad de estudio durante este primer corte. Ese sistema, el aparato de locomoción, sistema óseo, muscular y articular. Pero además de eso, está conformado también por el aparato de la inervación y el aparato sensorial. ¿Y esto a quién pertenece? Al sistema nervioso. ¿Sí?
de la inervación, y el sensorial, que está representado por los órganos de los sentidos, que también pertenecen a este sistema nervioso. ¿Por qué se le da el nombre de la vida y de la relación? Porque este sistema, el sistema nervioso, nos permite ponernos en contacto con el medio externo. Y entonces el medio externo nos lanza estímulos, y nuestro sistema nervioso estudia estos estímulos, y de acuerdo a cada estímulo va a producir una respuesta. Entonces por eso habla de la relación. Y lógicamente el aparato de locomoción es bien importante y está dentro de las relaciones también, la vida y la relación, porque nos permite adaptarnos y poder movilizarnos en este medio en el que estamos, en este medio externo con el que estamos en contacto. El aparato de la nutrición, que está conformado por los sistemas digestivo, circulatorio, respiratorio y el sistema urinario. ¿Okay? En algunos aparece como sistema renal, pero en otros aparece como sistema urinario. Aparato de nutrición es aquel que le va a brindar el combustible a las células para que el organismo pueda funcionar, para que todos los sistemas funcionen. Y el aparato de la reproducción, que está conformado por el aparato reproductor, que se divide en sistema femenino y sistema masculino, y aquí faltó el sistema endocrino, que es el que nos ayuda entre estos dos sistemas, que se produce el pasar los genes de una generación a otra generación. Eso, reproducirnos, que eso también lo estudiaron, me imagino que en biología. Anatomía clínica. Enfatiza la aplicación del conocimiento anatómico a la práctica de la medicina. Es la aplicación práctica del conocimiento anatómico al diagnóstico y el tratamiento, destacando la estructura, la función y la relación con las ciencias de la salud. También es llamada anatomía aplicada, como les decía. Bueno, entonces en cuanto a aquí, pues entonces anatomía clínica, nosotros aquí vamos a ver esa parte de anatomía clínica. Cuando estudiamos la anatomía descriptiva, eh, pues nosotros hacemos también énfasis en casos clínicos sobre anatomía. ¿Qué quiere decir eso? Donde ustedes no van a dar, no se vayan a asustar, no tengan miedo, que ustedes van a leer sus casos clínicos, y se van a dar cuenta que allí, si hay que darle un diagnóstico, se le da el diagnóstico a nosotros mismos, o sea, no a ustedes. Yo les doy el diagnóstico, y si se necesita un tratamiento, se les da el tratamiento. Pero dentro de ese caso, entonces se les harán preguntas con referencia a lo que usted conoce de anatomía. ¿Ve? Eso, eh, ahí se darán cuenta, porque yo generalmente vamos haciendo, siempre jugamos un poquito y a veces jugamos con casos clínicos. Lo que pasa es que ahora no puedo colocarle un caso clínico porque todavía no hemos comenzado de lleno. Entonces yo generalmente les pongo un caso clínico para que ustedes desborden su mentalidad y comiencen a darle cosas lógicamente de anatomía. Entonces, para que sepan, no se vayan a asustar cuando lo vean en los, que a veces se sienten así como que un poco, y después cuando lo leen y se dan cuenta, no, sí es que es sencillo, claro. Pero entonces para que sepan. Bueno, en cuanto a la terminología anatómico-médica, eh, aparece una anatomía conocida como nómina anatómica, ¿verdad? Que ha tenido también desde 1895 ha venido transformándose. Hasta en el 89, en 1989, un comité federativo de terminología anatómica se creó, y entonces dice que la anatomía oficial se encuentra redactada en latín y debe ser la base para generar los listados en otros idiomas. Pues por ahí entonces, por eso algunos términos, dicen algunos anatomistas, que no se deben utilizar. Por ejemplo, apófisis, pero es muy difícil quitarlo porque es bastante popular el nombre. Entonces, ustedes dicen que no, que debería ser reparo y no apófisis, pero bueno. Es para decirles algunas cositas de que ellos han tomado y han determinado, miren, esto el consejo dijo que esto es así. Entonces, los términos anatómicos, ¿cuál es la función de ellos? La primera es definir qué es esa estructura.
Segundo, ubicarla. Y tercero, orientar. Por eso, cuando ustedes hablaban ayer de que la anatomía nos ayuda a situarnos en el cuerpo humano para saber dónde estoy, bueno, que dijimos, oye, podría ser como un GPS para, para estar en el cuerpo humano. Entonces, porque ella busca definir, ubicar y orientar. ¿A quién va a orientar? A nosotros, los profesionales de la salud. Bueno, los principios de la terminología, primero se comenzó con nombres de la estructura, ¿verdad? Que debe ser informativa y descriptiva. Se dice que se suprimen los epónimos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un montón de, de nombres, por ejemplo, el fondo de saco de Douglas, entonces no se le da ese nombre ya, sino fondo de saco eh, uretral, uretrorectal, ¿sí? Se le da ese nombre. No, ya no el saco de Douglas. Pero entonces hay algunos problemas que, como se ha popularizado tanto, a veces se acepta que se diga de las dos maneras. ¿Okay? Pero la mayoría se han quitado por eso, porque entonces en varios países esos nombres pues no son diferentes. Estos lógicamente epónimos porque fueron los nombres de quienes los descubrieron o quienes los nombraron. Se suprimen los homónimos, estos sí se quitaron, porque esto tiende a confundirnos. Recuerden que homónimos quiere decir que llevan el mismo nombre. Entonces, imagínense, las dos cosas que lleven el mismo nombre pero que sean diferentes ya nos están confundiendo. Hablemos de la posición anatómica. Entonces, el cuerpo humano, su posición anatómica debería ser, se dice que anatómicamente debe ser de pie, con la vista al frente, los miembros superiores a lo largo del tronco y algo bien importante, la palma de las manos hacia adelante. Y los miembros inferiores juntos y lógicamente los pies hacia adelante. De hecho, siendo que el paciente esté en decúbito, o sea, que esté acostado, que esté tendido, en decúbito supino o decúbito ventral, o sea, que esté acostado con la cabeza hacia bueno, con los ojos mirando al techo, sería así más o menos, decimos que la cabeza hacia arriba. Y de esta manera acostado, entonces sería también una posición anatómica normal, porque me está asemejando como si estuviese de pie, ¿vale? ¿Por qué es importante esto? Les pongo un ejemplo. Si usted, um, por ejemplo, aquí tenemos el antebrazo, y entonces en el antebrazo hay unos músculos que son propios de lo que es la región anterior, otros de la región lateral y otros de la región posterior. Si, si yo no coloco al paciente en la posición anatómica normal con las palmas hacia arriba, pues yo puedo confundirme y pensar que si estoy así, por ejemplo, pensar que los músculos de la región posterior son los de la región anterior, ¿vale? Entonces es bien importante siempre ubicar a nuestro paciente y como nosotros estudiamos con cadáveres, cuando estemos con cadáveres, a nuestros cadáveres, en la posición, tratar de colocarlo siempre en la posición anatómica normal. Y de allí partimos. Recuerde siempre que cuando usted está rotando, haciendo un examen práctico con cadáveres, él, su compañero que iba anterior a usted, él, como todos tenemos la famosa relatividad de Einstein, se aplica para todo, nosotros miramos de una manera y otros miran de otra manera, por decirlo así. Entonces usted, cuando llega a su cadáver, su paciente de pronto le cambió, perdón, su paciente no, su compañero cambió algo, buscando él su ubicación, porque él tiene una manera de ubicarse, entonces cuando usted llega con ese cadáver, usted también debe buscar la manera como usted se ubicó, como usted conoce el cadáver, como para usted le es más fácil, cuáles son sus reparos, ¿ok? Entonces, para que sepan siempre tener en cuenta eso, porque uno les pide que no lo muevan, pero siempre lo están moviendo. Existen otras posiciones, miren que esta que les hablaba de cúbito supino o de cúbito ventral, o sea,
con la mirada hacia arriba. Es lo mismo si yo pusiera a este paciente, lo levanto como si estuviera eh, como si estuviera de pie en la posición anatómica normal, a excepción, miren, de aquí, que las manos, las palmas no están hacia arriba. Este es el perdón, este es decúbito supino ventral. Este es decúbito dorsal o decúbito prono, que sería, alguien diría, boca abajo. Y estos son los decúbitos laterales. Derecho, pues si se apoya sobre el lado derecho del cuerpo, e izquierdo si se apoya sobre el lado izquierdo del cuerpo. De aquí se desprenden, de estas posiciones, de lo que es la posición anatómica normal, se desprenden todas estas posiciones. Fíjense, todas las demás posiciones se desprenden de aquí. Si usted a este paciente le inclina un poco el torso, entonces habla de una posición semi-Fowler. Si lo coloca en ángulo de 90, entonces habla de una posición Fowler. Si lo deja así y le eleva los miembros inferiores, entonces hablaría de una posición en Trendelenburg. Y así sucesivamente, si aquí separa las rodillas, la flexiona las rodillas y las separa y coloca los talones junto a los glúteos, entonces hablaría de una posición de litotomía o de una posición ginecológica. Entonces existe de esa posición anatómica normal, haciendo algunos cambios, flexiones o tensiones de algunos miembros y colocándolo boca arriba, boca abajo, eso me cambia esa posición y entonces así tendrá un nombre. Las líneas, resulta que nosotros también tenemos unas líneas, las cuales son lógicamente imaginarias. Sabemos que no somos cebras para tener líneas, pero tenemos unas líneas imaginarias que no están, que al ser imaginarias, pues lógicamente los que las conocemos no las imaginamos. Entonces, ¿qué quiere decir quiénes las conocemos? Los que estamos en salud. Los que somos profesionales en salud, las conocemos. Entonces, existe una línea media, ¿sí? Una línea media anterior. Y ya cuando me dice a mí que hay una línea media anterior, quiere decir que entonces también debe haber una posterior por lo menos, porque por algo me le colocaron apellido. Entonces existirá una línea media anterior, miren que va por toda la mitad de nuestro cuerpo. Miren cómo va desde la sutura, en este caso sagital, va pasando por todos los huesos de la nariz, por lo que es el mentón, cartílago cricoides, va bajando por el tórax, abdomen. Cuando pasa por aquí por abdomen hay una característica especial en toda esta parte, que aparece otra línea, que esa sí es visible, que se conoce con el nombre de línea alba. La tenemos todos. Ustedes allá en su casa la pueden mirar. Ahí en su abdomen la van a ver, que ahí en la línea media se ve más clara que el resto de la piel que está a los lados. Esa es la famosa línea alba. Ahora, pero nosotros estamos hablando de esa línea media. Esa línea media continúa y miren cómo pasa entre las extremidades. Entonces, habrá cosas que se acercarán a la línea media y entonces ustedes le van a decir que eso está más medial. Entonces digo, oye, me ven acá. Si yo pongo un objeto, si yo coloco un objeto, una X aquí, y acá coloco un cuadrado, pues yo diría que la X está más medial que el cuadrado. El cuadrado está más lateral. ¿Sí? Entonces, esto, por eso esto de las famosas líneas. Tenemos una línea medial posterior, también ella pasa por una eminencia que está aquí, que es la eminencia occipital externa, y pasa por todas las apófisis espinosas de la columna vertebral. Y sigue, mire, pasa por la línea interglútea y también está separando ambos miembros inferiores. Aquí tenemos otras líneas de referencia que se desprenden a los lados de la línea media. Entonces esto sería la línea media, miren que viene bajando por aquí así, pero esa línea media puede tomar diferentes nombres dependiendo por dónde va pasando. Por ejemplo, esa misma línea media, si nosotros la tenemos aquí solamente en este hueso, que es el esternón, entonces le decimos la línea external. En algunos libros aparece como medio external. ¿Sí?
Miren que es la misma línea media, pero como la tenemos aquí solo en el external, entonces podemos decirle línea medio external o línea external. Si nos vamos a los bordes del esternón, miren, esta línea es lateral a esos bordes, entonces utilizamos el prefijo para. Y vayan recordando, este prefijo para significa al lado o del lado de. Si al lado de o del lado de. Entonces cuando decimos línea para external, quiere decir que es una línea que está a los lados o al lado de. Entonces habrá una línea para external de este lado que será izquierdo y habrá una línea para external de este lado que será derecha. Encontraremos también una línea medio clavicular o clavicular media, que no es más un punto medio entre la clavícula, ¿sí? Entonces nosotros miramos la clavícula, desde su inserción en el esternón, ahí, desde su articulación con el esternón y su articulación con el acromión, y trazamos, entonces miramos un punto medio y de ahí lanzamos una línea vertical. Esa línea se conoce con el nombre de línea clavicular media o medio clavicular. Y existe otra línea, que es la línea mamilar, que se dice que está dividiendo la clavícula en 3 tercios. Entonces tendríamos un tercio interno, un tercio medio y un tercio externo. Entonces en la unión entre el tercio medio y el tercio externo, de allí tomamos ese punto y lanzamos. Y debe pasar por el pezón, ¿verdad? Por eso se llama línea mamilar. Aunque en algunas personas, y esto tiene que ver con genética, la misma línea medio clavicular pasa por el pezón. Estas líneas, junto con las que vienen ahora, que son las axilares, son importantes cuando a la hora que ustedes estén viendo fisiología en cuarto, cuando hagan lo que es la electrocardiografía. Entonces van a hacer el electrocardiograma y deben recordar estas líneas. Sobre todo la línea paraesternales, la clavicular, la medio clavicular y las axilares. Estas son las líneas axilares. Fíjense que esto es anterior. Aquí tenemos el mentón como reparo. Esto es el mentón, entonces esto está hacia adelante, esto es anterior, esto será posterior. Levanta el brazo el paciente y aquí aparece el hueco axilar, lo que se conoce como axila, el hueco axilar. Ese hueco axilar entonces va a tener un borde anterior que está formado por el borde de este músculo, que es el músculo pectoral mayor, un borde posterior que está formado por el borde de este músculo, que es el músculo dorsal ancho. Y él me está delimitando. Eso, lógicamente, este es el límite anterior, este es el límite posterior. Entonces nosotros trazamos una línea a través de ese borde del músculo pectoral mayor y a eso le llamamos línea axilar anterior. Trazamos también otra línea en la parte posterior por el borde del dorsal ancho y es la línea axilar posterior. Y entre las dos, en todo el hueco axilar, trazamos una tercera línea que es la línea axilar media o medial. Aquí las vemos de diferente manera, miren, axilar anterior, axilar media, axilar posterior, y aquí vendría la external, la paraesternal, que llamamos por aquí, y la medio clavicular. Y si lanzamos por acá, lanzaríamos la mamilar. Entonces estas son importantes para la colocación de los electrodos, sobre todo las del lado izquierdo, de los electrodos desde B1 hasta B6 en el electrocardiograma. Otra línea de referencia que tenemos, ya esto en la parte posterior. ¿Cómo sabemos que estamos en la parte posterior? Reparo, estamos viendo las escápulas. Y las escápulas solo están en la parte posterior. Entonces tenemos la línea, ¿verdad? Que era la misma línea medial posterior, que como pasa, la línea la estamos tomando solo sobre las vértebras, entonces le podemos decir línea vertebral. Y la que esté por fuerita de ella será la paravertebral, porque ya dijimos que al lado, para significa al lado de. Entonces, paravertebral. Se dice que esta línea pasa por lo que son las apófisis, eh, 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 las apófisis, ay, ahora se me escapó. Bueno, esto es apófisis espinosas y estas son las apófisis transversas. Apófisis transversas de las vértebras.
¿ok? Si vemos esta línea que está un poquito más hacia afuera, que es la línea escapular y va por el borde interno o borde medial, porque esto sería el borde medial porque está más cerca de la línea media de la escápula. Entonces sería la línea escapular. Y aparece otra línea que atraviesa lo que es el ángulo superior de la escápula y el ángulo inferior de la escápula. Y se conoce como línea medio escapular o línea escapular media. Llegamos a los planos. Entonces los planos anatómicos. Existen tres planos anatómicos. Uno se denomina plano sagital, también conocido como mediano o medial en algunos libros. El plano coronal, también conocido como plano frontal. El plano transversal, también conocido como plano horizontal. Ok, estos planos, ¿qué van a hacer? Estos planos me van a cortar al cuerpo humano en la posición anatómica normal, me lo van a cortar y me van a generar, al pasar esos planos, me van a generar dos porciones. ¿Ok? El plano sagital es un plano vertical, igual que lo es el plano coronal, los dos son verticales, mientras que el transversal es horizontal, por eso también recibe el nombre de plano horizontal. Y ellos, el sagital me va a dividir, vamos a ir mirándolo, mírenlo aquí, este rojo que tenemos aquí es el plano sagital, pasa por atraviesa prácticamente una sutura llamada sutura sagital, que es la sutura que me está uniendo los dos huesos parietales en el cráneo. Entonces, ese plano sagital me divide el cuerpo en dos regiones, una región del lado derecho y una región del lado izquierdo. El plano coronal, que también es vertical, va con una sutura llamada coronal, que es la sutura que me divide y une, porque en realidad está uniendo y dividiendo a lo que es, separando lo que es el frontal, el borde posterior del frontal, con lo que son los bordes anteriores de los parietales, tanto derecho como izquierdo, como si fuera una vincha aquí en esta zona. Por eso se llama coronal, por la sutura coronal. También conocido como eh, ah, Frontal. eso, como frontal, gracias. Eso que estaba, se me escapaba. Ok. Entonces él también me va a dividir esto en dos porciones. Una porción que está hacia adelante, que sería anterior, y una porción que estaría hacia atrás, que sería posterior. Y el plano transversal, que es este verde que tenemos aquí, que es horizontal, me va a dividir también, ¿verdad? En cualquier punto, pero generalmente lo tomamos aquí en el centro, pero puede dividir en cualquier punto. Puedo hacer un corte transversal aquí. Y siempre me va a dividir en dos regiones. Una región que está por encima del plano y otra por debajo de ese plano. Esto sería superior e inferior. También, pues en algunos libros le dan el nombre de, como está más cerca a la cabeza, lo superior, cefálico, y esto que está más cerca, se le da el nombre de caudal, acá a lo inferior. Eso depende de la bibliografía donde la investigue. Una pregunta. Cuénteme. ¿El plano sagital no estaría al lado del plano medio, o sea, del que parte como por la mitad? Es ¿O que son los mismos? Pues es el porque mismo. yo lo tengo acá en un libro, entonces sale el plano medio y está el plano sagital, que está como medial, o sea, está como al ladito del plano medio. Bueno, fíjate que el plano medial o mediano es el mismo sagital. Ahora, pero como estos planos yo los puedo hacer este corte de la misma manera, pero un poquito más hacia acá, déjame busco aquí. Por ejemplo, yo podría hacer ese corte, mira, no en toda la línea media, sino un poquitito más hacia un lado. Y entonces, ¿qué nombre le daríamos a Para este corte? sagital. Eso, para, al lado ¿de acuerdo? Para significa al lado de. Entonces, por eso ves allí que aparece medial, y de hecho hay algunos que le dan el nombre de medial mediano
o sagital y parasagital, paramedial o paramediano. ¿Ok? Pero solo existen 3 planos. Y es bien importante porque luego veremos que los ejes van a atravesar a cada uno de esos planos. O sea que de ejes también van a existir solo 3 ejes, uno para cada plano que lo va a atravesar. Bueno, aquí tenemos lo que es anterior, ¿verdad? Que también se conoce como ventral. Vamos a mirarlo aquí. Esto que es anterior del plano coronal también se conoce como ventral por lo del vientre y la parte posterior también como dorsal, como habíamos visto ahorita. Superior, ubicado por arriba, Bueno, términos de relación y comparación. Entonces, hablamos entonces de craneal, caudal, medial, lateral, proximal. Craneal, que está más próximo al extremo superior del cráneo. De hecho, dentro del mismo superior, cuando nosotros decimos esto está superior, yo puedo también utilizar el prefijo supra. Puedo decir, eso está supraorbitario, o sea, por encima de las órbitas. ¿Okay? Y puedo decir, está infranasal, por debajo de la nariz. ¿Ok? También puedo utilizar que es más próximo al extremo superior, que es craneal, o eso está más craneal, mientras que mira, esto está más caudal, porque está más cerca, inferior al tronco, lo que sería la cola. Por eso de caudal. Medial, que está más hacia el plano sagital mediano, que está más cerca de la línea media. Lateral, que se aleja del plano sagital. En cuanto a esto lateral, en algunos libros, sobre todo en la nomenclatura antigua, se le daba el nombre de lateral interno al medial y lateral externo al lateral. ¿Ok? Entonces, para que sepan que de pronto revisan alguna bibliografía y de pronto les aparece, no, que eso es lateral interno. Es lo mismo que medial. Y lateral externo es lo mismo que lateral solo. Proximal, que está ubicado más cerca del tronco o de un punto de origen. Generalmente se dice que de un punto de origen y se utiliza más que todo en las extremidades, pero se pueden utilizar en cualquier parte. Ahorita vamos a ver ejemplos de ello. Bueno, a este proximal aparece, que aquí no está, que sería el distal. Y si ustedes están mirando y son acuciosos, se dan cuenta de que siempre hay un nombre con una posición y siempre hay una posición contraria. Miren. Si hay un proximal, entonces habrá un distal también alejado del punto de origen. Ahora, de esta manera funciona nuestro cuerpo, de una manera bien coordinada. Por ejemplo, si yo quiero hacer una flexión de mi antebrazo sobre mi brazo, habrá algunos músculos que son flexores y hay músculos que son extensores. Entonces, para yo poder hacer la flexión, los extensores se deben relajar y se deben contraer los flexores. Si se contraen tanto flexores como extensores, no voy a poder hacer ningún movimiento. Entonces nosotros siempre estamos así de pares. De hecho, si hablamos de flexión, también entonces tenemos lo contrario, que es la extensión. Todos los movimientos se dan de a par. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan de la posición anatómica normal? Si yo estoy en posición anatómica normal, ¿ven? Y me quito de la posición anatómica normal, por ejemplo, echo el tórax hacia adelante, me estoy flexionando. Para volver a ella, tengo que hacer el movimiento contrario de flexión, que sería extensión. Entonces, se da un movimiento para salir de la posición anatómica normal y se da un movimiento para regresar a la posición anatómica normal. ¿Ok? O posición neutra, también le dicen en algunos libros. Vamos a ver un poco algunos términos de terminología de lo que son anatómicos. Entonces, aquí tenemos, miren, todo lo que es anterior, posterior. También ventral, por eso del vientre, y dorsal. Aquí vemos, si yo les pregunto a ustedes, este que es el corazón, ahí donde tengo el puntero, esto es el esternón, esta es la columna vertebral, esta es la aorta,
este es el esófago y esta es la tráquea. ¿Ok? Yo les preguntaría, el esófago con respecto, que es este, el esófago, con respecto al corazón, ¿cómo está? Lo estoy comparando con el corazón. ¿Cómo estaría con respecto al corazón? ¿Dónde Dorsal. está, ¿dónde está ubicado? Dorsal. ¿Ok? ¿Quién dice otra cosa? Posterior. También posterior, también se puede llamar así. ¿Alguien más dice algo? ¿Qué iba a decir? Recuerden, el que no comprenda enseguida, suéltela de una, no se quede con el vacío. Volvemos y le damos. Ahora yo pregunto, ¿cómo estaría? Vamos a ver. ¿Cómo está el esternón con respecto a la tráquea? Anterior. Anterior o, Ventral. ok, o ventral. Muy bien. Ahora veamos superior o craneal o cefálico. ¿Sí? Fíjense que aquí utilizan cefálico y acá craneal y es lo mismo, ¿ok? Inferior o caudal. Recuerden que esto, ¿qué plano es el que me da esto? Que se me olvida cómo es el plano. Anatómico. Sí, pero ¿qué plano? ¿Cuál? ¿Cuál de los tres? Transversal. El transversal, o también conocido como horizontal. Bien. Ahora, esto que vemos de azul es la costilla. Exactamente la primera costilla. Eh, Esto que vemos aquí es el diafragma, este músculo que está aquí. Ahora, pregunta. Esto que es la aorta, el callado de la aorta, esta curvatura que tenemos aquí. Pregunta. La costilla con respecto a la aorta, ¿cómo está? ¿Cuál sería su posición? Superior o craneal. Superior o craneal. Muy bien. Y el diafragma, el músculo diafragma, con respecto al corazón, ¿cómo estaría? Inferior o caudal. O caudal. Ok. Y el esófago, en este punto, donde tengo en este punto allí, ¿cómo estaría con respecto al diafragma? Superior. Superior. ¿Y cómo estaría ese esófago con respecto al corazón? En ese punto inferior. Bueno, allí Posterior. estaría posterior. Fíjate que no está inferior a él, está posterior. Está detrás. Inferior sería aquí. El diafragma sí está inferior al corazón. Míralo que él descansa ahí. De hecho, esta cara del corazón se le da el nombre de cara diafragmática, porque descansa ahí sobre el diafragma. Ok, bueno, vamos a seguir. Aquí vemos medial, lateral. Entonces, medial o interno, lo que se va hacia la línea media, ¿verdad? Se aproxima. Y lateral o externo, lo que se aleja de la línea media. Vamos a ver. Aquí tenemos pulmones, ¿verdad? Tenemos un pulmón que es el pulmón izquierdo, este es el pulmón derecho. Tenemos los bronquios, este es el bronquio derecho, este es el bronquio izquierdo. Aquí vemos el esófago, aquí vemos la tráquea, aquí vemos el hombro, por ejemplo, y aquí estaría la cabeza del húmero. Ahora, pregunta. ¿Cómo estaría el pulmón derecho con respecto a la tráquea? Lateral externo. Esto está lateral o externo, ¿cierto? Ok. ¿Cómo estaría este pulmón que está aquí señalado, que es el pulmón izquierdo, con respecto a la cabeza del húmero? Medial. Medial. Estaría medial, ok. O
interno, ¿cierto? Interno. Y la cabeza del húmero esta, ¿cómo estaría con respecto a la tráquea? Lateral. Lateral. Lateral, ok, o externo, bien. Bueno, otro término, superficial y profundo. Entonces, aquí cuando hablamos de superficial y profundo, algo que está por encima, más cerca de la piel, y algo que está por debajo de ese y más cerca o más interno o profundo. Por ejemplo, aquí tenemos, miren, aquí tenemos el pectoral mayor. ¿Ven? Nuestro pectoral mayor. Si lo quitamos, aquí lo hemos quitado, debajo de ese pectoral mayor vamos a encontrar el pectoral menor y los serratos, ¿verdad? Entonces, fíjate, estos son superficiales, estos son profundos. Acá, por ejemplo, vemos de este lado a este oblicuo, que es el oblicuo externo, músculo oblicuo externo, también conocido como oblicuo mayor, y es este que tenemos aquí, que está debajo, miren, aquí lo hemos quitado, y este ya estaría debajo, este sería el oblicuo interno u oblicuo menor. Entonces, este, que sería el oblicuo mayor, está superficial y el oblicuo menor está profundo. Este que vemos aquí, miren que se nota aquí un borde, quitamos un pedazo de oblicuo menor y por debajo vemos unas fibras que son transversas. Ese se llama transverso del abdomen. Este es profundo, ¿no ven? Entonces él está profundo con respecto al oblicuo menor y con respecto al oblicuo mayor. Mientras que el oblicuo mayor está superficial con respecto al oblicuo interno o menor y eh, al músculo transverso del abdomen. Entonces igual pasa acá. El pectoral menor es profundo con respecto al pectoral mayor y el pectoral mayor es superficial con respecto al pectoral profundo o con respecto a los serratos. Entonces, muchas veces vamos a encontrar que los músculos están colocados en planos y entonces vamos a ver, no, mira que este está en un plano superficial y los otros están en un plano más profundo. Entonces, allí utilizamos esos términos, superficial y profundo. ¿Qué es proximal? ¿Qué es distal? Entonces dijimos que proximal es todo aquello que se acerca al origen, ¿verdad? Y distal es todo aquello que se aleja del origen. Entonces fíjense que el origen de esta extremidad superior es esta, ¿verdad? Este es el origen, ahí donde está la articulación del hombro. Y esta, la articulación de la cadera o coxofemoral, es el origen de la extremidad inferior. Entonces vamos a ver. Nosotros dividimos al miembro superior, por ejemplo, lo dividimos en 4 porciones. Un hombro, un brazo, un antebrazo y una mano. Si a nosotros nos preguntan cómo está el antebrazo con respecto al hombro, ¿usted qué diría? Cristal. Distal, ¿cierto? Está más distal. Y si me preguntan cómo está la mano con respecto al antebrazo, Proximal. la mano con respecto al antebrazo, Distal. estaría distal también. Distal, ok. Recuerden, más alejado del origen. Este es el origen y ella está más alejada, está más lejos. Igual pasa con el miembro inferior. El miembro inferior se divide en cadera, muslo, pierna y pie. Generalmente alguien nos dice, no es que yo me fracturé la pierna. Y tú le preguntas, ¿dónde exactamente? Y te señala, me fracturé aquí. Y tú, no es la pierna, es el muslo. ¿Sí? Generalmente a veces decimos, tuve un trauma, mira, me fracturé pierna. Y decimos aquí, cuando la pierna es esto que tenemos acá, esta porción. La pierna la forman dos huesos, mientras que el muslo lo forma uno solo. Ok. Estos términos de proximal y distal no solo se aplican a las extremidades. Miren, también lo podemos aplicar aquí en el tubo digestivo. El origen del tubo digestivo es la boca. ¿Se acuerdan que el final es el ano? Entonces podríamos decir, el estómago con respecto al esófago, ¿cómo es? ¿Distal o proximal? Distal. Distal, ok. Distal.
Y con respecto al intestino delgado, que es este que está aquí abajito, Proximal. sería proximal, ok. Bueno, aquí hay otra terminología que es intermedio. Este intermedio, esta terminología solo se utiliza cuando estamos en un corte. ¿Quién me dice qué corte sería este? Coronal. Un corte coronal, muy bien. Entonces, cuando estamos en un corte coronal, que estamos viendo, miren, las estructuras, entonces ahí sí podemos utilizar intermedio. Quiere decir que el corazón está intermedio con respecto a los pulmones. ¿Sí? Estaría en esta zona que se llama mediastino, que después veremos, que se divide en dos zonas, uno superior, uno inferior, y que el inferior se divide en tres zonas. Eso lo veremos cuando veamos corazón, cuando veamos tórax. Entonces tenemos otro término que es mediano o medio. ¿Quién me diría este corte cómo es? ¿Coronal, sagital o transversal? Ese plano, ¿cómo sería? Sagital. Es un plano sagital, muy bien. Entonces, cuando utilizamos mediano o medio, eh, es cuando vemos en un corte sagital o corte medial, ¿ok? Ahí es donde podemos utilizar que es medio. Entonces, el corazón está medial, ¿verdad? ¿Sí? Está medial, mediano o medio, perdón, con respecto al externo. Homolateral, contralateral. Bueno, este prefijo homo significa igual, ¿ok? Igual o del mismo, algo así. Entonces, homo lateral significa del mismo lado o de igual lado. Entonces, por ejemplo, usted puede describir dos lesiones y puede decir que hay una lesión acá en la mano derecha, miren allí, y también tuvo otra lesión en la rodilla homolateral, o sea, en la rodilla del mismo lado. Para no escribir otra vez, la derecha, derecha. ¿Sí? Cuando hay lesiones, por ejemplo, cuando veamos sistema nervioso, que en el sistema nervioso hay un entrecruzamiento de pirámides, y entonces el hemisferio izquierdo, cuando pasan las pirámides, la vía piramidal como tal, baja, pasa del lado derecho al lado izquierdo. Entonces hay en algunos momentos, cuando ocurre por encima, las lesiones por encima de del entrecruzamiento, por ejemplo, ocurre aquí de ese lado, eso es el lado izquierdo, pero la lesión, el paciente presenta la lesión del lado derecho. Entonces decimos, no, sí, la lesión fue del lado derecho, del lado izquierdo, pero la lesión se presenta del lado contralateral. Sí, algunas veces, por ejemplo, en el caso del cerebelo, los hemisferios cerebelosos funcionan diferentes. Ahí no hay entrecruzamiento. Entonces quiere decir que el hemisferio cerebeloso derecho controla el lado derecho y el izquierdo el lado izquierdo. Entonces si la lesión es en el cerebelo del lado izquierdo, la lesión se va a manifestar del lado homolateral, ¿ok? O sea, del mismo lado. También se utiliza el prefijo ipsi, ipsilateral, la palabra completa, que significa también igual lado, del mismo lado. Bueno, aquí vemos cómo estarían también los planos. Miren, esto sería plano coronal, plano sagital, y nos faltaría aquí el plano transversal, ¿verdad? Los ejes. Entonces, ¿quién atraviesa a quién? Entonces, esto es importante siempre recordarlo, de quién atraviesa a quién. Aquí tenemos el eje, ¿verdad? Aquí tenemos los diferentes ejes. Por ejemplo, el eje longitudinal, miren, que va desde arriba hacia abajo, por toda la línea media. ¿A quién está atravesando? El transversal. Está atravesando al eje transversal. Muy bien. Entonces estaría atravesando al eje transversal. Y mírale el movimiento.
Porque un eje es eso, como el eje de las llantas. Acuérdense las llantas de un carrito. Las llantas de un carro, esta, y esto sería el eje. Y el eje, aquí va a quedar un poquito rara, pero bueno. El eje entonces va a permitir que ellas hagan un movimiento. ¿Sí ven? Ahora pregunto, ese eje longitudinal, mira que aquí tienes la flechita que te está diciendo qué movimiento me permite hacer. Dar vueltas. Dar la Podría vuelta. ser, pero no sería dar la vuelta, sino girar, ¿verdad? Girar, girar. Rotación. Una rotación, eso. Vamos a girar, entonces hacemos una rotación. Nosotros podemos rotar con nuestro cuerpo. Roten ustedes que estén allí, hagan una rotación sin mover los pies, roten hacia un lado, hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho. ¿No? ¿Ok? Entonces lo podemos hacer, ese movimiento. Ahora, nuestros miembros también lo pueden hacer. Si tomamos nuestro miembro, miren, vamos a poner un poquito aquí la gafa que ya necesito. Si nosotros tomamos aquí a este señor como un eje, aquí este eje longitudinal, miren, en el miembro inferior me va a permitir también hacer rotación de ese miembro. Ahora, la rotación la puedo hacer hacia afuera, ¿sí? ¿Cierto? De un miembro. La puedo hacer hacia afuera, que sería rotación externa, o la puedo hacer hacia adentro, que sería rotación interna. ¿Ok? Igual puedo hacer con los miembros superiores. Los puedo rotar hacia adentro o hacia afuera. También esta rotación se conoce como supinación y pronación. Sobre todo dicen algunos que en miembros, en lo que es antebrazo y brazo y mano. Bueno, vamos a ver otro eje. Este eje que tenemos aquí. Este que es el eje transversal. Fíjense, una cosa es el eje y otra cosa es el plano. El eje transversal. ¿A quién atraviesa el eje transversal? ¿A qué plano? Al sagital. Al plano sagital. Muy bien. Y entonces, ¿qué movimiento me va a permitir hacer? Mira ya el muñequito. Flexión y extensión. Ok. Eso me permitiría así como saludar, ¿verdad? Como hacen los orientales. Saludan así los japoneses. Me permitiría hacer ese movimiento. Y tenemos, por último, este eje que tenemos aquí, que no sé por qué le pusieron aquí sagital. Ustedes lo encontraron con ese nombre. Yo no lo he encontrado nunca con ese nombre. Sí, profe. Sí, ok. Ese Lo eje tengo con ese nombre. lo tienes con ese nombre porque ese eje es antero-posterior. Va desde adelante hacia atrás o postero-anterior. ¿Sí? Porque va de adelante hacia atrás. Este eje transversal también recibe el nombre de eje látero-lateral porque va de un lado hacia el otro. De derecha a izquierda o de izquierda a derecha, como ustedes quieran. Bueno, en este caso, este es sagital, antero-posterior. Va desde adelante, anterior, a posterior. ¿Y a quién está atravesando? ¿A qué plano? Al longitudinal. Al longitudinal. ¿Y entonces qué movimientos me permite hacer? ¿Estás seguro que atraviesa el longitudinal? Recuerda que el longitudinal es un eje. ¿A qué plano? Plano, plano, no, no eje. Frontal. Al frontal.
¿Y qué movimiento me va a permitir hacer? Separación o aproximación. Exactamente. Abducción o aducción, ¿verdad? Bueno, ok, vamos a mirarlos acá. Miren los diferentes planos con sus ejes. Aquí tenemos plano, ¿verdad? Que sería un parasagital, este que tenemos aquí, plano sagital o medial. Y aquí tenemos los diferentes, lo que son las rotaciones. Simetría es la equilibrada distribución de organismos que tenemos en las partes que se van duplicando. Entonces, la línea media que nosotros vemos, pues nos da cierta simetría. ¿Ok? Y aquí hacen una pregunta. ¿Cuál es el plano anatómico que nos divide el cuerpo humano simétricamente? ¿Cuál es? El sagital, no. El Sagital. sagital. ¿Y el cuerpo humano es simétrico? No. No, ¿por qué? ¿No tienes lo mismo del lado derecho que del lado izquierdo? ¿Mm? Si es simétrico. Y eso lo miramos nosotros también. Por ejemplo, en las parálisis faciales, usted muchas veces se da cuenta porque la persona perdió la simetría en el rostro. Usted trazó una línea media, imaginaria, lógicamente, mirándolo, y epa, mira, hay una pérdida de la simetría, hay una dismetría. Entonces usted dice, epa, aquí hay una parálisis de los músculos, una parálisis facial. Puede darnos eso, ¿vieron? Bueno, veamos los términos de movimiento. Entonces vamos a tener flexión, indica doblez o disminución del ángulo que está formando dos huesos en una articulación, ¿verdad? Esa disminución de ese ángulo se denomina flexión y la extensión es lo contrario, el aumento de ese ángulo. La abducción, que se pronuncia así, en realidad la pronunciación es abducción, ¿cierto? Pero como se presta para confusión en el vocabulario, entonces le decimos que cuando es abducción, o sea, ABD, entonces le damos el nombre de abducción. Y cuando solo es aducción, le damos el nombre así, aducción nada más. ¿Ok? Entonces, abducción, cuando es separación, el todo es para que no nos confundamos, ¿oyeron? Cuando estemos hablándolo. Y aducción, cuando se aproxima. O sea, abducción cuando se aleja de la línea media y aducción cuando se acerca a la línea media. Vamos a ver los movimientos. Miren aquí tenemos el movimiento, esto es la articulación del hombro. Si nosotros trazamos, vamos a trazar aquí enseguida. Esto es un eje, ¿verdad? Ahí estoy trazándole un eje a la articulación del hombro. Eso hace uno con las articulaciones. Le traza ejes y ella me dice qué movimientos tengo. Miren que ahí estoy trazando un eje. ¿Ese eje de qué tipo es? ¿Cómo se llama ese eje? Miren que va de lado a lado. Coronal. Eje. Me estás hablando de plano. Eje. Va de lado a lado. Transversal. Eh, ¿Sí? ¿Alguien más dijo algo por allá detrás? Un chico. Anteroposterior. Fíjate que va el hombro, desde un hombro hasta el otro hombro. Lo que pasa es que aquí no se ve muy bien, pero va de un hombro. Lo puse desde aquí. Es como si hiciera aquí. Y va a salir por el otro hombro. De lado a lado. Ah, Ese es, transversal. ese es transversal. O lateral. ¿Ok? Entonces, ¿qué me permite hacer? Me permite hacer movimientos de flexión en la articulación del hombro. ¿Sí?
o articulación escapulohumeral, como usted le quiera decir, me permite hacer el movimiento de flexión. Fíjense cómo es la flexión del hombro. Cuando yo me llevo todo el miembro superior, lo llevo hacia adelante con la palma anterior, ¿verdad? En la posición anatómica normal, lo llevo hacia adelante, entonces yo digo que estoy haciendo flexión del hombro. Y si lo llevo hacia atrás, estoy haciendo extensión del hombro, de la articulación del hombro. Ahora, ¿qué músculos ayudan ahí? Pues todavía nosotros no sabemos porque no hemos visto sistema muscular, pero sabemos que el movimiento está. ¿Ok? El hombro es una de las articulaciones más completas. Ella me permite hacer todos los movimientos. Aquí vemos que también puedo hacer flexión si coloco, mire, aquí trazo el eje allí en la articulación del codo. ¿Sí ven? Entonces, lo he hecho hacia adelante, sigo en el mismo eje lateral o transversal, y estoy atravesando el plano sagital. Entonces me está permitiendo echar el antebrazo, ¿verdad? Miren cómo estoy disminuyendo aquí en la flexión, miren el ángulo. ¿Lo ven? En cambio, miren en la extensión cómo aumentó ese ángulo. ¿Ven? Y miren que también puedo hacer flexión de tronco y extensión del tronco. Recuerden que esta es la posición anatómica normal y miren, me salgo de la posición anatómica normal y regreso a ella. ¿Se acuerdan lo que les decía? Que siempre en pares, siempre en movimientos contrarios. Uno me saca de la posición y otro me lleva a la posición. Me retorno. Veamos en la mano. Miren, miren la mano. Esto que vemos aquí es el dorso de la mano. Y esto que vemos acá es la palma. La palma. ¿Ok? Entonces fíjense, cuando coloco el dorso de la mano, lo echo hacia arriba, hablamos de extensión. Y cuando hago el movimiento hacia aquí, donde disminuyo el ángulo, ¿ven? Ahí estoy disminuyendo el ángulo, mientras que aquí estoy aumentando ese ángulo. ¿Ven? Entonces eso sería extensión y flexión. Y en los dedos, miren los dedos, esto es flexión, estoy acortando ese ángulo que sería este, lo he acortado, mientras que aquí miren ese ángulo se ha aumentado. Ahí tenemos otro tipo de flexión lateral de la cabeza. Entonces yo puedo flexionar. Recuerden que es uno de los movimientos para cuando estamos haciendo estiramiento, cuando hacemos pausas activas también. Entonces me permite la flexión lateral, tanto de tronco como de cuello. Y en mano vamos a tener aquí, miren, esa línea punteada que vemos aquí es la línea media de la mano. Entonces, cuando los dedos se alejan de la línea media de la mano, decimos que hay abducción, y cuando se acercan, decimos que hay aducción. En este caso, para decir que hay abducción, la abducción del pulgar, del primer dedo, a este paciente debe estar, aquí no se ve muy bien, pero este paciente debe estar aquí apoyado en una superficie. Miren, está apoyado. Voy a poner así como si fuera un borde de una mesa. Ahí está apoyado. Y él está colocando el dedo mirando, porque esto sería hacia acá el techo, mirando hacia el techo. Entonces ahí es donde yo digo que está haciendo una abducción. ¿Ok? Ese movimiento. Y la aducción es volverlo a su posición normal, que también aquí estaría apoyado en una mesa. Esto
sería la extensión del dedo pulgar cuando hacemos, lo extendemos, hacemos la extensión, y cuando lo llevamos hacia el centro sería la flexión. Ahora, el pulgar también hace otro movimiento que es la oponencia, que ahorita lo voy a mostrar, que es cuando nosotros nos tocamos con el pulgar, vamos tocando todos los pulpejos de todos los dedos, lo vamos tocando tan, tan con el pulgar. Esa es la oponencia. Ese es especial de nuestros pulgares. Aquí vemos, miren, línea media, que es esta. Aquí tenemos la línea media. Línea media. Entonces, fíjense, miren cómo hay abducción, se está separando la línea media y este se está aproximando a la línea media. Aducción. Allí lo que vimos, aducción y abducción de la mano, que ya la vimos. Rotación, movimiento alrededor de un eje, de su eje, y allí entonces hablamos de supinación, que hablamos de que era la rotación externa, ¿sí? Y la pronación, la rotación interna. Y este movimiento de circunducción, que solo lo tiene la articulación del hombro y la articulación de la cadera, y es hacer círculos, o sea, hacer todos los movimientos, tanto rotación interna, externa, todos los movimientos, eso es la circunducción. Veamos aquí la rotación, rotación de la cabeza y cuello, rotación del tórax. ¿Eh? En este caso, pues, este movimiento sería rotación. Miren que el paciente está así, va hacia la derecha. Entonces, rotación hacia la derecha del cuello y hacia la derecha del tronco. Y la contraria sería rotación izquierda del tronco, rotación izquierda de la cabeza y el cuello. Y la supinación, esta es la palma de la mano y este es el dorso. ¿Cómo sé que es la palma? Por este pliegue que vemos aquí. Ese pliegue no se ve en el dorso. Entonces, esto es supinación, como si estuviera pidiendo, rotación externa, la posición anatómica normal, y pronación, cuando te sales de esa posición anatómica. Allí vemos todos los movimientos, y este que tenemos aquí es el de circunducción. Miren, está haciendo todos los movimientos al tiempo, con la articulación de la cadera desde acá arriba. Aquí vemos palma, esto es la supinación, la posición anatómica normal, y la pronación es colocar el dorso hacia arriba. Miren aquí la pronación, como los huesos, cuando estamos en supinación, miren cómo está tanto el radio como el cúbito, y miren cuando hacemos la pronación, el radio cómo se ubica sobre el cúbito. Miren cómo queda de esta manera cabalgado, ¿sí lo ven? Por eso es bien importante cuando hay fracturas de este nivel, sobre todo en niños, que se consoliden bien, porque si no lo hacen, entonces a veces se pierde este movimiento de pronación. Y aquí vemos la circunducción también del hombro. Existen otras que son la eversión, la inversión, la flexión plantar, la dorsiflexión o también flexión dorsal del pie, la elevación, la depresión y la protrusión también. Entonces miren, cuando nosotros caminamos en punta de pie, decimos que estamos haciendo una flexión plantar o plantiflexión, ¿sí? Y cuando caminamos en talones, aquí está el ángulo que se disminuyó, entonces estamos haciendo una dorso, como este es el dorso, una dorsiflexión. Como esta es la planta, plantiflexión cuando caminamos en punta de pie. Inversión y eversión. Inversión cuando nos miramos, que a veces nos puyamos y entonces queremos ver la planta de nuestro pie. Entonces si la miramos, estamos haciendo una inversión del pie hacia la parte interna o medial, ¿verdad? Y la eversión es hacia la parte externa o lateral. Aquí vemos la elevación en este caso de los hombros, y el descenso.
Aquí está la protrusión, la retrusión, la protracción y la retracción. Esta protracción y retracción también se considera, algunos dicen que es la misma protrusión y retrusión, pero le dan, algunos otros libros dicen que es protracción y retracción. ¿Qué es esto? Echar los hombros hacia adelante. Y la retracción, echar los hombros hacia atrás. Aquí los vemos, aquí no los muestran, es como elevación y descenso, pero es echar los hombros, miren, hacia adelante, están echaditos hacia adelante, ¿sí la ven? Y miren aquí cómo están hacia atrás. Entonces, cuando echas los hombros hacia adelante, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo que te estás haciendo una joroba, prácticamente. Y cuando echas los hombros hacia atrás, la protracción, eh, expandes el tórax. Y aquí tenemos la protrusión, que es el ejemplo más clásico, es este, echar la mandíbula o maxilar inferior hacia adelante, y la retrusión volverlo a su estado normal. ¿Preguntas? Bueno, hagamos algo. Vamos a ver si tenemos tiempo todavía, creo que sí. Vamos a repasar un poco. Bueno, me imagino que han jugado Kahoot anteriormente, ¿no? Sí. Bueno, entonces adelante, ahí tienen el PIN 391-8131. Creo que nada más tenemos para jugar uno solo. Mañana en la práctica jugamos el otro. Bueno, vamos a arrancar que tenemos muy poquito tiempo. ¿Verdadero o falso? Bueno, Giorgiani fue la más rápido que contestó, la más rápida del oeste. ¿Qué nombre recibe este movimiento?
Ok, flexión plantar o plantiflexión. Muy bien, la gran mayoría. ¿Qué nombre recibe este movimiento? Pronación, rotación interna. Muy bien, la mayoría. Georgiani a la cabeza, adelante. ¿Qué nombre recibe este movimiento? Y aquí sí, hubo gente que se equivocó. ¿Qué nombre recibe este movimiento? Flexión lateral, la mayoría, muy bien. Circunducción, bien. ¿Qué nombre recibe este movimiento? Aducción. Recuerden que la flecha nos indica hacia dónde va el movimiento. Eversión. Miren la flecha, está allá abajito. Flexión, bien. Inversión. María Coronel subió.
descenso. Circunducción, muy bien. Rotación externa, supinación. Bien. Protrusión. Supinación, rotación externa. Abducción. Extensión. Última pregunta. Ok. Vamos a ver el podio. María Coronel de primero. Muy bien, Coronel, felicitaciones. Tenemos segundo a Gabriela y Ana López de tercero. Bueno, entonces si se dieron cuenta algunos, se les olvidaba que hay que seguir la flecha, nos está indicando el movimiento. ¿Ok? Entonces pilas con eso. El quiz es así muy parecido, lógicamente es así con imágenes y muy parecido. También les saldrán algunas de planimetría que mañana jugaremos un rato. Aquí lo tengo, el de planimetría, pero ya no hay tiempo. Se acabó el tiempo. ¿Ok?
tiempo pasa volando. Bueno, entonces mañana jugamos un rato con planimetría, repasamos esto que vimos porque la próxima semana, el próximo lunes, tenemos quiz, ¿ok? Vamos a hacer quiz ese día, los primeros 10, 15 minutos hacemos el quiz y luego ingresamos a la clase. Mañana entonces repasamos planos con el Kahoot y por favor lean sobre los reparos anatómicos, los accidentes de los huesos. Mañana hablamos un poco de esto para que ya tengamos idea ahora que ya vamos para la alternancia, entonces nos quede más sencillo poder comprender eso. Listo. Entonces nos vemos, ya no los molesto más. Bendiciones para todos, cuídense mucho. Bueno, profe, gracias. Hasta luego, profe, gracias. Hasta Muchas luego, gracias. bendiciones. Gracias. Chao, chao. Bien, profesor.